sin más, me gustaría entrar de una vez en materia, platicándoles, o más bien gráficamente mostrándoles cuál es el impacto de una detección tardía de linfedema primario congénito en un niño. Tenemos aquí un niño de aproximadamente 2 años que pues documentaron en su momento que había un aumento en el volumen de su extremidad derecha. En pasando el tiempo, a los 14, 15 años, mismo niño con un aumento aún más significativo, presentando ya deformidad y pues alteraciones posturales relacionadas a la demanda física que esta deformidad provoca, hasta el grado en el que en una etapa pues ya cercana a la adultez, 17, 18 años, tenemos una deformidad y aumento masivo de la extremidad. Esto pues sí muestra de manera bastante gráfica cuál es la importancia de detectar oportunamente este tipo de padecimiento, que podemos darnos cuenta, si pues ya dedicándonos a esto, que en la clínica diaria pues no está siendo detectado, no está siendo detectado y es más fácil, lamentablemente, encontrar casos que atender de las características que tenemos en la tercera imagen que las que tenemos en la primera. Obviamente se pudo haber evitado llegar a este grado de evolución si se hubiese intervenido de manera oportuna. Y eso es lo que me gustaría que se quedara de antemano pues grabado en cada uno de los participantes el día de hoy. Bueno, vamos definiendo lo que es el linfedema. Es una dematización crónico-progresiva en algún segmento o alguna cavidad del cuerpo que puede resultar o que resulta de la acumulación de fluido linfático rico en proteínas y macromoléculas. O sea, el fluido linfático es básicamente fluido intersticial, producto del fallo anatómico y funcional del sistema linfático. Esta es la última definición de la International Society of Lymphology, pero tiene ya bastante tiempo vigente esta misma definición. Epidemiológicamente no tenemos datos estadísticos claros en México del linfedema de cualquier tipo, más que del relacionado a cáncer, y mucho menos del linfedema primario, y mucho menos del linfedema primario en sus fases pediátricas, pero se estima que mundialmente hay entre 250 y 300 millones de personas padeciendo algún tipo de linfedema, entre los que se incluyen este tipo de situaciones, ¿no? Los pacientes pediátricos. 1 a 3% de los casos de linfedema reportados o estimados correspondería a casos primarios. Ahorita vamos a entrar a definir pues esta clasificación de primario, secundario, para que quede un poco más claro. ¿Cuáles son las consecuencias del linfedema en pacientes que están padeciéndolo o que están cursando por el desarrollo de esta enfermedad en cualquiera de sus etapas? La enfermedad progresa, es una enfermedad crónico progresiva. Quiere decir que evoluciona en el tiempo y deteriora la situación funcional del paciente y se agrava básicamente el cuadro. Alteraciones psicológicas y de la autoestima, limitación en la participación social y discapacidad, y esto incluye el ámbito laboral, incluye el ámbito lúdico, incluye el ámbito familiar, incluye el ámbito pues, sobre el que se construye toda la calidad de vida de las personas. Hay infecciones locorregionales recurrentes, como lo son celulitis, erisipela, linfangitis, dermatolinfangioadenitis y otros cuadros similares, o micosis propiamente en las extremidades inferiores de manera especial, cambios proliferativos de la piel, localización masiva o esos aumentos desproporcionados de la extremidad que provocan estas deformaciones, pues la propia incomodidad de la deformación, malignidad o pues inicio de procesos oncológicos relacionados al estrés al que están sometidos los tejidos de esa extremidad. Este tipo de malignidades se les conoce como síndrome de Stewart-Treves y son producto, o linfangiosarcomas, son producto del deterioro del epitelio linfático, casi siempre por cuadros de infecciones recurrentes, adopción de estilos de vida sedentarios y depresión. Pero si esto lo traspolamos a el contexto pediátrico o a los niños, podemos encontrar que va a haber sobre la marcha bullying, alteración del esquema corporal del niño, depresión infantil, rechazo de la familia en algunas ocasiones y estigmatización social temprana. Resumen rapidísimo de la fisiología del sistema circulatorio o vascular periférico.
Y el sistema linfático, tenemos una bomba central, que es el corazón, envía sangre a través de arterias hasta que se van convirtiendo en arteriolas, arteriolas terminales y capilares arteriales. Hay una fase de transición, se convierte en capilar venoso, en vénulas, después en venas, grandes vasos y regresa al corazón. Luego hay una circulación propiamente cardiopulmonar, pero aquí lo importante y lo que quiero que se quede grabado nuestra audiencia es a nivel de los capilares, aquí tenemos el zoom, gracias a la presión hidrostática que se genera a nivel capilar, que es aproximadamente 35 milímetros de mercurio a nivel capilar arterial, se extravasan fluidos al intersticio. Y no solamente fluidos, sino que se genera un filtrado desde el tejido sanguíneo hacia el espacio intersticial, que es rico en toda clase de células, proteínas, vitaminas, minerales, macromoléculas, glucosa, iones de toda clase de minerales, lípidos, células de defensa, etcétera. Bueno, todo lo que necesitan las células de un tejido para vivir. Una vez de que ese 100% se extravasa, aproximadamente el 80% reingresa al capilar venoso por fuerzas coloidosmóticas, fuerzas de succión propias de la presión coloidosmótica a través de la membrana capilar de ese capilar venoso, y succiona principalmente agua. El resto de componentes, del 100% que se extravasa, el 80% se va vía venosa y el 20% se va a meter al capilar linfático, es transportado a través de ese vasito linfático, se filtra en ganglios y todo eso vuelve a reingresar al sistema circulatorio al punto de subclavias derechas. Esto es subclavia derecha e izquierda. Esto dependiendo de la localización de la extremidad, pero lo que quiero que quede claro es que el sistema linfático funciona como un regulador de las funciones coloidosmóticas, de la presión intersticial y del transporte de sustancias macromoleculares, principalmente proteínas a nivel del intersticio. Este es un vasito linfático. Un vaso linfático, a diferencia del vaso propiamente arterial o vaso venoso, pues tiene lo mejor de los dos mundos. Tiene una propia motilidad, aquí vemos cómo se está contrayendo, y tiene sus propias válvulas. Sabemos que la motilidad suele ser propia principalmente de sistema arterial y las válvulas de sistema venoso, pero lo que hace posible que haya flujo linfático pues son estas estructuras valvulares y la motricidad que tiene el propio vaso. Ahora, ya que tenemos esto claro, vamos a poder entender más adelante las malformaciones congénitas del sistema linfático. Hay una clasificación general del linfedema como patología que engloba todos los casos primarios y todos los casos secundarios. El linfedema primario incluye el linfedema primario congénito, que es aquel que aparece entre el nacimiento y los primeros 2 años de edad, linfedema precoz entre los 2 años y los 35 años de edad, y tardío, posterior a los 35 años de edad. Todos los casos primarios son malformaciones anatómicas del sistema linfático que ocurren durante el desarrollo embrionario por múltiples factores. Muchas veces se piensa que hay un involucro de siempre factores hereditarios o genéticos. No siempre es así, sino que también hay ausencia o exceso de factores de crecimiento endotelial vascular como BFG1, BFG2, FOX1, bueno, alteraciones en genes FOX1, FOX2 y síndromes vasculares complejos, entre los que veremos algunos más adelantito. 63% de los casos de linfedema primario se presentan entre el nacimiento y la adolescencia. Y si no están siendo detectados, son casos que vamos a ver muy avanzados en su edad de adolescencia y posteriormente en edades adultas. Y estos datos estadísticos son de países de primer mundo, vaya, del Reino Unido, ¿no? Acá en México no tenemos idea de qué esté sucediendo con precisión en este aspecto, que puede ser variable, pero tenemos una referencia al menos. Y linfedema secundario, tenemos todos aquellos casos de linfedema que son provocados por un daño al que se expuso las estructuras linfáticas relacionadas a cáncer y sus tratamientos, radioterapia, linfadenectomías, propias neoplasias que están ocluyendo de origen infeccioso parasitario o de origen infeccioso repetitivo que destruye sistema linfático, obesidad, iatrogénico o aquel causado por acción o intervención médica, accidental obviamente, postraumático y flebolinfedema o aquel desarrollado por enfermedades vasculares periféricas en el adulto que deterioran el sistema linfático en el futuro. Distribución por sexo entre infancia y adolescencia. Acá tenemos la etapa de infancia
niñez y adolescencia. Siempre tenemos un poquito más de distribución positiva hacia los niños, vaya, durante la infancia y la niñez, y durante la adolescencia hay un pico en mayor cantidad de desarrollo en niñas. No quiere decir que haya más niñas con linfedema, sino que probablemente juegue un papel los cambios hormonales que ocurren durante la adolescencia en niñas para comenzar a presentar este tipo de patología, cosas que provocan retención de líquidos como las primeras menstruaciones, por dar un ejemplo, ¿no? Pero la distribución es más o menos similar. Todos los tipos de malformaciones puras del sistema linfático van englobadas en una cosa que se llama linfadenodisplasias. Las linfadenodisplasias se han descrito en más de 146 síndromes distintos, que incluyen incluso síndrome de Down o distintos tipos de trisomías o aneploidías de ciertos genes, pero incluyen este tipo de degeneraciones: hipoplasia de vasos y ganglios linfáticos, agenesia de vasos y ganglios linfáticos, hiperplasia de vasos y ganglios linfáticos, o mixtas. ¿En qué consiste cada cual? La hipoplasia, pues, es el desarrollo insuficiente de estructuras del sistema linfático. Quiere decir que es poco numeroso o que se desarrolla de una manera que resulta poco funcional o inmadura. Agenesia es la nula formación de ganglios linfáticos o de vasos linfáticos en algún segmento del cuerpo, principalmente de estructuras superficiales, son más típicas de ver. Hiperplasia implica el crecimiento en número y tamaño de vasos linfáticos, pero que resultan anárquicos y provocan, pues, disfuncionalidad del sistema o malformaciones o linfadenodisplasias mixtas. Hay que tener en cuenta que también dentro de estos 146 síndromes descritos, hay algunos que son considerados síndromes vasculares complejos o angiodisplasias, que implican la malformación no exclusivamente del sistema linfático, sino del sistema arterial y sistema venoso, en presencia o no de algún otro tipo de malformación del niño. Síndrome de Noonan, síndrome de Turner, Klippel-Trenaunay-Weber, Parkes-Weber, síndrome de uña amarilla, Milroy, que ese sí tiene de carácter hereditario, por ejemplo, distiquiasis. En casos de linfedema de distiquiasis, además de presentar el linfedema, se presentan, por ejemplo, alteraciones como comunicación interventricular o interauricular en el corazón y una doble hilera de pestañas en los ojos, que suelen provocar problemas en la vista. Hipotricosis, síndrome de Hannekam, entre muchísimos otros más. Son como los más frecuentes. Y este es un anuncio para que compren mi libro. Pueden adquirirlo ahí si me mandan mensaje directo. Y bueno, vamos a hablar del linfedema en el paciente pediátrico. Hablar del linfedema en paciente pediátrico resulta muy complicado porque si de por sí es poco identificable, el definir un tratamiento, dada la gran heterogeneidad de presentaciones clínicas y el paciente, puede resultar en una situación que dificulta al clínico tomar decisiones oportunas. Afortunadamente, tengo experiencia con gran cantidad de pacientes pediátricos. Es una curva de aprendizaje complicada tanto en el diagnóstico como en la toma de decisiones de tratamiento, y hay veces que es mejor o se opta por evitar dar un tratamiento que pueda ser equivocado y que pueda hacer daño, en lugar de improvisar o suponer que le puede ayudar a un niño que está cursando por linfedema primario, sobre todo en ausencia de experiencia o de buena guía al respecto de esto. Hablemos de las etapas clínicas del linfedema primario congénito. Las etapas clínicas son las mismas en todos los casos de linfedema y tenemos una división de 4 etapas. Una etapa 0, 1, 2 y 3. La etapa 0 se considera como una etapa subclínica, es decir, hay un daño en el sistema linfático, hay una alteración en la función del sistema linfático, pero no hay signos ni síntomas. Aquí correspondería, por ejemplo, todos aquellos pacientes que recibieron radioterapia en cáncer y tuvieron una linfadenectomía, pues garantizado están en etapa subclínica porque hay un deterioro de su sistema linfático que los coloca en predisposición a desarrollar linfedema, pero se encuentran en una etapa subclínica de las manifestaciones de esta situación anatómica de su sistema linfático. En los niños no sería identificable a menos que se hicieran estudios, pero pues dada la rareza de la enfermedad sería como muy poco útil hacer estudios para ver si tiene linfedema o alteración
linfática en etapa subclínica, ¿no? Serían niños que tienen una malformación del sistema linfático, pero no presentan signos y síntomas. Casi siempre esto va a ser evidente hasta que presentan los primeros signos y síntomas que son propios del aumento de volumen de la extremidad relacionado a edema blando, signo de Godet, como este que vemos por aquí, que deja el hoyito marcado, o fovea, y el signo de Stemmer. Debajo del segundo dedo del pie se sujeta un panículo o se trata de plegar la piel y es imposible, o el panículo es de mayor calibre significativamente en contraste con el contralateral. La etapa 1, o también conocida como espontáneamente reversible, consiste en aquel volumen fluido hídrico que aumenta a lo largo del día o durante actividad o con presencia de temperaturas más elevadas y solito, sin que se haga absolutamente nada, con descanso durante la noche o elevando la extremidad, se quita a un grado en donde pues ya no es evidente y ya no hay presencia alguna de este volumen incrementado. Este comportamiento responde a la cantidad de depósito proteico que hay en esa región que se va depositando en el tiempo. La etapa 1 sería la más propicia para poder intervenir, pero hay niños que ya nacen en etapa 3. O sea, hay bebés que nacen ya con linfedema en etapa 2 o en etapa 3 y pues no corresponderían a una etapa 1, ¿no? Habría que evaluar clínicamente a qué tapificación corresponde cada caso. Etapa 2 se le conoce como espontáneamente irreversible, que quiere decir que este comportamiento en el que el edema o el volumen aumentado cede espontáneamente ya no existe, sino que tendientemente hay un aumento de volumen base, es decir, ya no mejora ese volumen incrementado y a partir de ahí puede que haya como mejoría, empeoramiento, pero ya no reduce a grados de normalidad y también corresponde a la cantidad de depósito proteico y macromolecular del intersticio. También esto puede durar años, cada etapa puede durar mucho tiempo a reserva de múltiples situaciones como la situación anatómica, el estilo de vida, la alimentación, el nivel de actividad del paciente, otras comorbilidades presentes que provocan edematización o malformaciones vasculares venosas o complejas, etc. Puede durar años, pero casi siempre o muchas veces en el tiempo va a tender a empeorar y va a estar llegando a grados en los que pues, el volumen comienza a provocar cambios en la anatomía, cambios deformantes, fibrosis, papilomas, linforrea, infecciones recurrentes, como lo que vimos en la tercera imagen del principio. Eso correspondería a un linfedema en etapa 3. Etapa 1, este sería más o menos el aspecto. Todos los casos que les estoy presentando son pacientes que hemos tenido la oportunidad de atender, donde la diferencia pues es apenas evidente en la extremidad, pero solo en un momento del día, porque hay momentos en donde las dos extremidades lucen exactamente igual. Cabe destacar que conforme evoluciona la etapa clínica, también se deposita mayor cantidad de tejido graso y los adipocitos se vuelven hipertróficos. Entonces, naturalmente es una extremidad que no va a volver a ser, si ya pasó a etapa 2 o etapa 3, exactamente como si nada hubiera pasado. Hay ciertos cambios que permanecen. Tenemos la etapa clínica 2, en otro caso, en otro niño de 12 años, y tenemos una etapa 3 en presencia de esto que ven aquí, de aumento de volumen abdominal, se llama ascitis quilosa. Esto corresponde a una malformación del sistema linfático profundo, que puede ser intraperitoneal o incluso a nivel mediastinal. Los ductos torácicos, troncos lumbares, etcétera, provocan un reflujo linfático que genera pues aumento del volumen quiloso que se va almacenando en el peritoneo y provoca esta ascitis y concomita con un linfedema periférico de la extremidad superior. Entonces, aquí vamos viendo cómo la complejidad de los casos puede llevar a más situaciones que vuelven bastante retador el atender a esta población y si acaso identificar qué es lo que está sucediendo y cómo solventarlo. Spoiler, aquí cómo se resoluciona la ascitis quilosa, suelen, a reserva de cuál sea el tipo de daño, pues necesita haber una retirada mecánica de ese fluido por punción y suelen recomendar dietas casi veganas con nula cantidad de grasa y poca proteína de origen animal para ver si hay posibilidad de que el flujo
de todas esas sustancias absorbidas evita esa extravasación a nivel peritoneal. Y lo de acá, pues se atiende como el resto del linfedema. Han visto que lo hemos atendido en la clínica, terapia compresiva, ejercicio, etc. ¿Cuáles son problemas a los que nos enfrentamos? Pues esto, la variabilidad en la presentación clínica reserva de todas las situaciones que hemos visto. Este, por ejemplo, es un linfedema primario con una malformación venosa, que no es sindrómica, una doble vena safena superficial y una doble vena poplitea y otras accesorias duplicadas. Tenemos otros síndromes que provocan no solamente el linfedema periférico, sino hipertrofia de la extremidad. Por ejemplo, aquí en síndrome Klippel-Trenaunay, típica mancha en color vino con malformaciones capilares, o esa mancha color vino es gracias a las malformaciones a nivel capilar eh, de las uniones terminales del capilar arterial con el venoso, y estos pequeños quistecillos que son una especie de quistes capilares que si se rompen sangran bastante, y pueden ver, por ejemplo, este niño de aquí y esta niña de acá, cómo tienen una mayor longitud de la extremidad. Hay algunas malformaciones que provocan esta hipertrofia de tejido óseo y tejido blando que provoca sobrecrecimiento de la extremidad, y casi siempre están presentes en síndromes como este, sindactilias, etcétera. ¿Qué otras cosas? Linfedema primario congénito en miembros superiores, como la niña que vimos al principio, y este caso de aquí, esta bebecita, de linfedema a nivel genital, que puede provocar deformación precoz y tener pues muchas dificultades para la micción el niño, dolor, también adicionalmente a ello presentar pues esta propia deformidad e infecciones recurrentes de vías urinarias por esos mismos motivos. Puede ser no solamente unilateral, sino bilateral. Y bueno, este es otro caso de Klippel-Trenaunay con afectación en niña en genitales externos. Y pues ya, o sea, niños que nacen en estas condiciones, ya es una etapa 3. Si se fijan, no es como que, evolucionó de etapa 0, 1, 2, 3. Linfedema primario en pacientes pediátricos, muchos, recuerden, cuando está presente al nacimiento es congénito y ya puede traer una etapa predefinida, si le podemos nombrar de algún modo. ¿Cómo se lleva a cabo el diagnóstico? Pues usualmente, estos pacientes sufren muchísimo con el diagnóstico porque muchas veces pues dan un diagnóstico médico que le compete al genetista darlo, pero no dan el tratamiento apropiado, o independientemente cuál sea muchas veces el diagnóstico, el tratamiento suele ser más o menos invariable, pero no se da el tratamiento apropiado. Cuando se trata del linfedema primario, sea el linfedema puro, con o sin componentes hereditarios, sindrómicos, asociados a síndromes vasculares complejos, presente al nacimiento o manifiesto durante el crecimiento, se debería de identificar, al menos médicamente, a cuál corresponde. Pero pues si en Estados Unidos, por ejemplo, hicieron un estudio en 2015 sobre cuál era la carga lectiva en la licenciatura en medicina sobre patología linfática, que debería de incluir esto, es de 15 minutos en toda la carrera. Entonces, pues no se diga en México o en las residencias médicas, etcétera, ¿no? Ya es como conocimiento de ultra especialidad que no está en el común denominador de la mayoría de clínicos, dígase fisio, médico, lo que sea. Cosas clínicas a tener en cuenta: aumento de volumen de la extremidad o dos, progresivo, con signo de Stemmer y Godet presentes, relacionado a fluidos, es decir, a líquidos que se van acumulando ahí. Y hay una cosa que se llama signo de joroba de bisonte, o quiero que lo vean por acá. Estos piecitos tienen signo de joroba de bisonte. Es típico del linfedema primario y patognómico del joroba de bisonte, joroba de bisonte, joroba de bisonte, etc. Este no, pero es una manifestación de síndrome de Klippel-Trenaunay, entonces no obedece a ello. A ver si tengo otro por aquí. Bueno, más adelantito lo vamos a ver. Y casi siempre suele tener una progresión ascendente, es decir, las partes más afectadas de manera inicial suelen ser linfedema primario, en la mayoría de veces, no siempre, ya vimos la heterogeneidad de presentaciones clínicas. Empieza el pie, afecta hacia pierna, después progresa hacia muslo, o tiene una evidencia de que haya comenzado de ese modo. Puede ser bilateral, pero casi siempre cuando es bilateral tiende a ser asimétrico.
obviamente la historia clínica, la presentación clínica, y se puede acompañar este diagnóstico por medio de linfofluoroscopía y linfogamografía, así como el historial de diagnósticos que haya tenido, que como la mayoría tiene diagnósticos errados de antemano, pues corresponde a un diagnóstico por exclusión. Y tenemos diagnósticos diferenciales de bandas amnióticas y de todos los síndromes vasculares que puedan estar concomitando, u presencia de edema de origen sistémico, hemihipertrofia, síndrome de Russell-Silver, también se le conoce. Ok, aquí estamos en presencia de dos estudios de imagen distintos que ayudan a evaluar la integridad de estructuras linfáticas. Esta es una linfogamografía y esta es una linfofluoroscopía. Linfogamografía, se inyecta un radionúclido que se llama tecnesio 99 en el espacio interdigital de los pies o del segmento afectado, y después de cierto tiempo el sistema linfático se encarga de absorber exclusivamente ese fluoróforo. Una vez absorbido ese fluoróforo, pasan al paciente por una gamma cámara y hay captación de los patrones de absorción de ese fluorófono. Por ejemplo, estos dos pacientes tienen una alteración linfática. De hecho, si nos percatamos bien, podemos ver más volumen en la extremidad izquierda, si vemos el diámetro que hay de este muslo a este punto, versus el de la derecha. Los patrones linfáticos patentes, o donde podemos ver que hubo absorción de ese fluorófono, están presentes aquí. Pum, pinta ganglios, pinta troncos lumbares, pinta vejiga. Después de cierto tiempo se evalúa otra vez, patrón linfático de absorción, y del otro lado no hay absolutamente nada. Esto correspondería a una agenesia de ganglios o de vasos linfáticos de la extremidad inferior izquierda, y pues da garantía de diagnóstico del linfedema. Y abajo, del lado derecho particularmente, podemos ver las dos piernas, pues más o menos del mismo tamaño. En la imagen aquí no se alcanza a visualizar perfectamente, ligeramente un poquito la derecha con mayor volumen, pero clínicamente no era tan relevante. Y al momento que le hicieron el estudio a esta niña, resultó que tenía una hiperplasia de vasos linfáticos, o sea, una gran cantidad de vasos linfáticos, pero que resultan incompetentes y dan sintomatología pues propia del desarrollo del linfema, aumento de volumen, edematización, pesadez, etcétera, pero no en una etapa avanzada, a diferencia de este chavito que ya tenía un volumen significativo en el muslo diferencialmente. Ok, ganglios inguinales, ahí se ven de los dos lados, superficiales y profundos e ilíacos. Ok, y de este lado tenemos una linfofluoroscopía, que es un estudio más sencillo de hacer, más práctico, más económico que una linfogamografía, y es parecido. Subdérmicamente se inyecta verdidocenina. Quien me siga en redes habrá visto cómo varias veces en los cursos ven que hago este tipo de estudio, pero se utiliza en la clínica para poder dar un diagnóstico diferencial e identificar si hay un compromiso de las estructuras linfáticas superficiales en los pacientes. Se inyecta el verdidocenina, que no es un medicamento nuclear, a diferencia del tecnesio 99, es un pigmento fluorescente, pero fluorece a una, pues a una longitud de onda que no es visible al ojo humano. Entonces se utiliza una cámara infrarroja especial para poder captar esa fluorescencia. Y podemos apreciar dos patrones distintos. Este sería un patrón linfático normal. Se ven los vasitos linfáticos subcutáneos ahí derechitos, yendo por su camino. Y donde no se ven estos patrones, o donde se ve difuso el fluoróforo, pues da ya evidencia y patencia de un compromiso en las estructuras linfáticas. Hay 4 patrones identificables en una linfofluoroscopía. Uno es el lineal, que es este, normal. Este es el patrón splash, que es el patrón siguiente, pero patológico. Va circulando, va transportándose la linfa, y se ve un punto como si explotara, explota, explota, y luego se ve otra vez lineal. Pero también tenemos patrones Stardust, que es ya donde se empieza a ver como punteadito, y luego patrones difusos, donde se ve solamente una mancha totalmente fluorescente, y pues ambos, o esos últimos 3 patrones, Splash, Stardust y difuso, son patrones que nos garantizan que hay un compromiso linfático. Y esto sirve mucho en niños porque ayuda a definir si hay realmente una malformación linfática presente. Y estas son las famosísimas bandas amnióticas, que es por lo que yo he visto que confunden más los especialistas el linfedema primario. Es la ruptura prematura de el amnios con formación de ciertas bandas, una especie de ligas que comprimen partes fetales durante el desarrollo embrionario.
y lo que provoca son anillos de constricción, o sea, literalmente se enredan en los deditos, en las piernas, en tobillos y provocan varias cosas. Amputaciones digitales o segmentales de la extremidad, asimétricas y pseudosindactilia. Ninguno de estos pues es linfedema. Y muchas veces yo he tenido pacientes con síndrome Klippel-Trenaunay que les dijeron, o sea, que ya llegan en etapas avanzadas de edad, 25, 30 años, es que a mi mamá le dijeron que se me enredó el cordón umbilical en la pierna y que por eso me dio esto. O sea, son como hipótesis que no tienen un cuadro clínico que se haya preestablecido. Este es el diferencial más consistente con el que se puede confundir el linfedema primario. Y también dan tratamientos cerrados. Cuando hay un diagnóstico correcto de bandas amnióticas, esta es la presentación clínica típica. Esta. Si se fijan, no se parece mucho a lo que yo ya presenté previamente con algunos casos. Y el tratamiento es realizar algo que se llama cetaplastía. O quitan el tejido fibroso, quitan quirúrgicamente el anillo fibroso que se formó y permiten ya después que el tejido pues se integre al resto de la extremidad con total normalidad. Según el segmento, es la intervención quirúrgica. Este, por ejemplo, es un pacientito al que lo sometieron a una cetaplastía, suponiendo que eran bandas fibróticas, pero pues por supuesto que no. Se trataba de un linfedema primario bilateral con su típica jorobita de bisonte, signo de Stemmer positivo o Godet no positivo, y pues claro que no se iba a quitar. No se iba a quitar el linfedema. Ese no es el tratamiento del linfedema porque la malformación linfática está y está provocando la sintomatología porque están ocluidos. Me voy a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Recordemos, porque están ocluidos estos vasos, o porque están ausentes, o estos ganglios, o porque están ausentes. Entonces, todo ese 20% que tendría que irse vía linfática, pues no se va, ni por cirugía. Ok, ¿dónde vamos? Por acá. Evaluación. ¿Cómo realizaríamos una evaluación clínica? O más bien, no cómo la realizaríamos, sino qué hay que considerar en la evaluación clínica de un paciente pediátrico con linfedema. El volumen de la extremidad es ciertamente algo que se debe de medir, evaluar objetivamente, y la historicidad evolutiva, cómo se ha comportado ese volumen en el tiempo hasta el día de la consulta. Compromiso morfofuncional de las extremidades y de las capacidades del niño o del infante en este caso, y el estado general por sistemas. Recordemos que a veces llegan de primera intención contigo y se trata de un cuadro sindrómico que está ocultando un problema más serio detrás, como una malformación cardíaca, quizá, o algo que deba ser prioritariamente atendido antes que el volumen de la extremidad. Por eso es importante evaluar el estado general por sistemas, cardiorrespiratorio, neurológico, etcétera. Capacidades de movimiento y de ambulación autónomo, siempre ver qué puede hacer el niño. ¿Quién está escribiendo? ¿Cómo sé qué? Bueno, em, los hitos del neurodesarrollo motor, si es que aplica para la edad del paciente, y algunas preguntas que hay que tomar en cuenta antes de pues, considerar intervenir de cualquier modo. ¿Cómo el volumen se tendería a comportar en el futuro sin tratamiento? ¿Cuál es la edad del niño? ¿Cuál es el compromiso de los padres hacia el tratamiento o qué tanto el niño va a depender del cuidador primario? También la participación del niño en los cuidados, según la edad que tenga, porque pues al final los pacientes pediátricos igual tienen 16 años, ¿sabes? Y son etapas adolescentes donde el niño a veces entra en conflicto y decide abandonar tratamiento con mucha facilidad. También cuál es la situación económica, social, cultural de la familia y su contexto y cuáles son las expectativas de pues, los involucrados ante la situación, qué esperan de la intervención, qué esperan. Clarificar todos esos aspectos ayuda a dar un pronóstico pues, más certero y tomar decisiones que sean más apropiadas, no tanto que sean correctas o incorrectas, sino que sean más apropiadas a las necesidades del niño y de la familia, porque al final uno tiende a atender a la familia en su integridad. ¿Cómo vamos a adaptar el tratamiento? Todo esto debe hacernos considerar cómo vamos a adaptar el tratamiento sin comprometer el crecimiento y hacerlo sostenible a largo plazo. De eso depende que la imagen que vimos al principio se corte en algún momento, se revierta y se mantenga óptima a futuro. ¿Y cómo lo haríamos de tal modo que mi intervención no sea al mismo tiempo una barrera en la recuperación del paciente?
Dentro de barreras de recuperación de los pacientes, muchas veces tenemos la frecuencia con la que solicitamos al paciente recibir una evaluación o un tratamiento por nuestra parte, o los costos de nuestra intervención. Hay cosas que pues no manejamos nosotros y son los costos de los materiales y cómo eso puede ser una barrera, cómo adaptar todas esas situaciones a que el niño pueda recibir atención para no comprometer la historia natural de la enfermedad y su futuro, no solamente funcional, sino pues anatómico, ¿no? Psicológico y el de la familia. ¿Cuáles son las prioridades del tratamiento? Primero, educar a los cuidadores primarios. Uno pensaría que, es que vamos a tratar al niño, vamos a tratar al niño. Güey, el niño depende absolutamente de sus papás y no puede depender de ti toda la vida. Entonces, la educación a los cuidadores primarios y la adherencia a los cuidados que estos vayan a tener limita o beneficia o representará una barrera o va a perjudicar o va a beneficiar al niño en corto, mediano y largo plazo. Entonces, educar a los cuidadores primarios, darles herramientas, hacer alianza con ellos es clave y yo creo que la prioridad número uno en esta población de pacientes. Y desde luego favorecer el desarrollo normal del infante, favorecer adopción de hábitos de cuidado paulatinamente, asistido, y de manera independiente, junto con el monitoreo que nosotros podamos ir dándole sobre la marcha y el curso de su enfermedad. También, cuando sea posible o cuando no sea viable hacer un tratamiento con el que busquemos revertir la manifestación del linfedema, es decir, el aumento de volumen, al menos debemos de limitar la progresión sin que se comprometa el crecimiento y la función del niño. Aquí básicamente, o sea, el vendaje no deja de ser, o la terapia compresiva en general, no deja de ser una órtesis que actúa a nivel vascular, pero como toda órtesis, como un cuerpo ajeno al cuerpo, genera fuerzas sobre las extremidades, genera fuerzas sobre un segmento del cuerpo, condiciona cómo éste se mueve y hay que hacer que este elemento sea lo menos restrictivo posible, pero que alcance a cumplir con la función que se necesita. También reducir el volumen en caso de que ello sea posible y en caso de que comprometa la función, sobre todo. O al menos, pues mantener este volumen hasta momentos en donde sea más viable, más prudente, más seguro, más idóneo y realizar intervenciones que busquen reducir el volumen de la extremidad, considerando que los pronósticos sean realistas a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, angiodisplasias, que hay sobrecrecimiento óseo, sobrecrecimiento del tejido graso, sobrecrecimiento del tejido blando, sobrecrecimiento en general de la extremidad, pues no podemos prometer que eso va a cambiar. O sea, no, hay ciertos volúmenes que no van a cambiar, pero hay que hacer posible que el paciente afronte su vida sin que esos volúmenes que no podemos cambiar limiten sus actividades. Y desde luego prevenir complicaciones relacionadas al desuso de las extremidades, al desacondicionamiento, a la poca participación que tengan en actividades que demanden esfuerzos e infecciones, dígase micóticas o bacterianas, por vía de cuidados de la piel. Aquí no se alcanza a ver muy bien, pero se ven unos puntitos en este tobillo. Es un niño con linfedema en etapa 1. Estos puntitos ya son quistes iniciales que luego se pueden formar o dar lugar a formar papilomatosis en presencia de alguna infección. Este, por ejemplo, es un niño con Klippel-Trenaunay que le hicieron una cirugía y le pusieron un injertito de piel y en los cuidados posteriores que le dieron a mediano plazo en casa le ponían cremas, no hacían bien los aseos y retrasaron el cierre de la herida quirúrgica. Aquí hay infecciones pues, micóticas, por ejemplo, y signos de infección. Esta es una erisipela. Para manejo de contención o disminución de los volúmenes aumentados de la extremidad, les voy a mencionar el esquema general de terapia compresiva que solemos utilizar. Son materiales que emplean almohadillados de espumas de poliuretano de diferentes densidades y de diferentes calibres, wadding sintético, wadding es esta guata que le llaman, vendas de tramo corto, no elásticas y medias especiales si es que el paciente es candidato a ellas, que pueden ser de tejido circular o tejido plano, pueden ser confeccionadas a medida o pueden ser pretalladas. O sea, la terapia compresiva es como prescribir un medicamento, o sea, no es como tómate una aspirina o tómate un ibuprofeno, o sea, todo responde, es dosis responsivo y paciente dependiente la prescripción de este tipo de intervención.
De 6 meses a 2 años, lo que sugiere, son sugerencias de Foldy y sobre las que hemos basado algunas de nuestras intervenciones. De 6 meses a 2 años de edad, utilizamos compresiones de hasta 10 o 20 milímetros de mercurio, unicapa, no elástica, exclusivamente almohadillada durante uso de día, de 8 a 16 horas, o digo, los 7 días de la semana, o por momentos fraccionados, es decir, a lo largo del día, como pequeñas dosis de terapia de compresión. 2 a 6 años, 20-30 milímetros de mercurio, multicapa, uso ideal de 12 a 20 horas durante 7 días o fraccionado, nuevamente. 6 a 12 años, 20-30 milímetros de mercurio, el empleo multicapa, uso ideal de 20 horas, 7 días por semana, o esto puede ser extremadamente variable a reserva del nivel de actividad del niño, de situaciones escolares, situaciones familiares, pero son escenarios ideales que muchas veces o la mayoría de veces, no podemos apegarnos a los escenarios ideales de prescripción de terapia compresiva por muchísimos motivos propios del paciente, propios de la familia o ajenos a ellos mismos. De 12 años en adelante se sugieren ya terapias que implican 20 a 40 milímetros de mercurio multicomponente, tanto componentes elásticos como inelásticos, pero principalmente inelásticos, multicapa para uso ideal durante 24/7. Desventajas de la terapia compresiva. Es difícil adoptar el hábito, no deja de ser pues algo a lo que el paciente se va a resistir o los mismos padres. Hay curva de aprendizaje para poder realizarlo apropiadamente. Los insumos son una cosa que debe de estar comprándose de manera continua y la adhesión de los cuidadores primarios a esos cuidados o del paciente a ellos mismos. Riesgos, todo tiene riesgos. Lesiones cutáneas, desde solamente irritación de la piel, alergias, pero también puede provocarse úlceras, pueden provocarse alteraciones del crecimiento si se está utilizando la compresión inapropiada, enfermedad arterial o venosa aguda, es decir, síndromes de compresión agudos, neuropatías inducidas por compresión que pueden ser transitorias o permanentes. Entonces, la compresión no es un juego, es algo delicado y hay que tomarlo en cuenta antes de considerar utilizarla. Y aquí podemos visualizar todos los diferentes tipos de terapia compresiva que pueden llegar a utilizarse desde los 6 meses, que son exclusivamente espumitas de poliuretano, 8 meses, ya 3 años en adelante con deformidades digitales o de 3 años en adelante que pueden deambular y que no tienen deformidades digitales, niños con grandes deformidades con poco componente hídrico, pero gran componente venoso, y pues desde luego esto hay que enseñárselo a hacer a los padres y pues enseñar a que sean autoeficaces, que los padres puedan ir desarrollando las habilidades pertinentes para modificar en medida de las necesidades de los hijos. Los padres son los mejores aliados del terapeuta en estas circunstancias y los mejores tratantes de su hijo. ¿Qué más dentro del tratamiento? Movimiento y juego orientado al desarrollo de capacidades motrices y adopción de estilos de vida activos, siempre que sea posible adaptarlo a realizar en casa, buscar que sea lúdico, entretenido, que involucre a la familia si esto es posible, que lejos de que la enfermedad forme o sea una fuente de desunión, que el padecimiento incluso pueda llegar a ser fuente de unión entre los familiares. También desarrollo de capacidades coordinativas y condicionales como fuerza, resistencia cardiovascular, resistencia a esfuerzos, velocidad, ejercicio de fuerza y resistencia en niños es recomendado, pero de 10 a 12 años en adelante. También el involucro a un deporte individual o en equipo es viable a la preferencia del niño para aquello que le guste. Lo importante aquí es el movimiento y la actividad y evitar a toda costa la obesidad, sobrepeso y el sedentarismo a futuro. Y sobre todo que esto va a forjar al niño para que tenga la capacidad de afrontar una vida, tenga la capacidad de afrontar dificultades a pesar de sus circunstancias físicas, para que haya participación social y familiar y no sea un impedimento o un pretexto del hecho de que exista linfedema en el paciente. Aquí tenemos algunos niños de diferentes edades, una niña con linfedema bilateral, donde solamente estamos jugando a que suba escalones, a que baje a superficies, como a ella se le antoja y como ella quiera. Y esto para que juegue con su mamá, vaya, pero siempre procurando que haya involucro de las extremidades, pues en cuestión, ¿no? O en tratamiento. Una niña con linfedema unilateral relacionada a síndrome Klippel-Trenaunay, donde buscamos que la niña, a pesar de que tenga una extremidad izquierda 3 centímetros más
larga que la derecha, sea capaz de sentarse, ponerse en cuclillas, levantarse, subir escalones, bajarlos, etcétera. Y niños ya más grandecitos, que pues ahí le van a las chivas, pueden empezar con ejercicio de fuerza y ejercicio de resistencia adaptado a sus condiciones, posibilidades físicas y al deporte que ellos quisieran desarrollar. ¿Hay contraindicado algún deporte? Pues no es que esté contraindicado un deporte, sino que el niño debe, y los papás deben de conocer los riesgos de cada deporte y cómo esos riesgos pueden afectar el desarrollo natural de la enfermedad con todo y tratamiento, y se asumen esos riesgos. Y en toma de decisiones de los papás, pues nosotros acompañar lo que vayan decidiendo. Nosotros no somos quien para quitarle algo al niño que le hace valer la pena vivir o disfrutar de su vida, ¿no? Ok, acá estamos. ¿Qué otras cosas hay que tomar en cuenta sobre la marcha del tratamiento? Control y monitoreo del peso del niño durante la infancia y adolescencia, y de hecho es esto algo que debe durar toda la vida, debe de haberlo presente, y hay que evitar que haya sobrepeso y sobre todo que haya obesidad. Condiciona de manera muy mala la evolución del linfedema. Cuidado de la piel y heridas en caso de que se presenten, y una salud mental y psicológica pues es siempre algo bueno, sobre todo en edades tempranas, que le ayuden al niño a discernir pues las problemáticas que va enfrentando en relación a su esquema corporal con él mismo, con su familia, con sus amigos, con la situación escolar, con la gente en la calle, y que le dé, que lo dote de herramientas que lo vuelvan resiliente ante estos eventos psicológicos que puedan llegar a afectarlo. No es algo fácil para las personas vivir con este padecimiento, no es fácil para los papás, no es fácil para el niño, y me gustaría decir que todo es color de rosa y sí, a los niños les va muy bien. La verdad es que no, o sea, la verdad es que a los niños les suele ir difícil, les suele ir mal por todos estos motivos que les estoy comentando. Sí hay casos de éxito, muchos casos de éxito, pero también hay muchos casos de fracaso y de abandono de tratamientos, por lo que la dificultad o por lo que el tratamiento demanda a mediano y largo plazo. A veces puede ser muy satisfactorio atender a estas poblaciones, pero también llega a ser frustrante cuando sabes que se puede hacer algo por frenar el avance, por modificar la evolución del linfedema, y pues por parte tuya estás haciendo todo, pero en casa no, y tú solamente vas viendo la progresión del problema. Y aquí tenemos algunos casos de algunos pacientitos que hemos tratado. Se trata de una niña también con sobrepeso, jorobita de búfalo, ahí se alcanza a ver, bilateral, con una malformación sistémica del sistema linfático periférico, porque también en miembros superiores tenía, pero reservamos el tratamiento a lo más condicional de su movilidad, que eran miembros inferiores, volumen reducido y en control actualmente. Una niña con síndrome Klippel-Trenaunay, que a esta pacientita también se le estaba llevando un control farmacológico por parte de un angiopediatra que tenemos la fortuna de tener ahí en Guadalajara, muy cerca, y se les dan fármacos que funcionan como inhibidores de factores de crecimiento vascular, que también se utilizan en algunos tipos de cáncer. Aunque son, como son nefrotóxicos, este tipo de fármacos se les van prescribiendo a lo largo de su vida, como por momentos, o como por fases, por secuencias, y se evita que sea todo el tiempo un tratamiento farmacoterapéutico, pero ayuda a limitar las malformaciones capilares y otras malformaciones venosas, y adjunto a la terapia física o a la fisioterapia como la que estamos planteando aquí, pues evitará la desproporción de las manifestaciones de un síndrome vascular complejo como el Klippel-Trenaunay. Tuvimos una reducción de volumen, de hecho esta niña bajó 2 kilos de peso relacionado al volumen que se limitó, pero la coloqué en esta posición para que vean cómo lo que no va a cambiar es la longitud de la extremidad, y también parte del tejido que está ahí ocupando un espacio, pues es tejido ya hipertrófico que no va a cambiar con el tratamiento, a diferencia de este caso. Acá es un chavito que empezamos a atender a los 10 años de edad y acá tiene sus 12 años de edad. 2 años lleva de control, no va diario, va como una vez cada mes, una vez cada 2 meses, pero llegó así. De hecho, es el chavito de la linfocentellografía o linfogamografía, que es lo mismo como sea que le digan, y está ahorita bastante bien controladito. Hay momentos como que se sale de control, a veces no se pone bien el vendaje y deja estas lesiones, son cosas que hay que cuidar, son cosas a las que se enfrenta también. Juega fútbol, vive en un ranchito y se sube a caballos y anda en el monte, etcétera. Entonces, pues hay que entender las circunstancias, ¿no? Y otra niña
con una malformación en miembros superiores, donde podemos apreciar pues, que hay una reducción también volumétrica, pero no de las dimensiones óseas. Volumétrico se va todo lo relacionado a fluido, a tejido fibrótico, a proteínas, agua, pero no necesariamente reduce al 100% las dimensiones de la extremidad, la longitud de los huesos, el grosor de los mismos, tendones, ligamentos, eso no cambia, y la cantidad de piel, desde luego, es mayor en pacientes que tuvieron un volumen aumentado en su momento, y pues lo habrán visto, lo compartí hace poquito. Es también un niño con un cuadrito sindrómico con mayor longitud de la extremidad. De hecho, aquí tienen en extensión la rodilla y aquí también, y vean cómo eleva el arco de su piecito. Pues, ¿por qué no alcanza? Esta pierna, perdón, es 3 centímetros más alta que la contralateral, entonces pues le cuesta trabajo. Eso se soluciona ¿cómo? Con el uso de cuñitas en plantillas de uso que ayudan a reducir esa diferencia a 5 milímetros, 1 centímetro, y pues se mejora. Ya después, en edades donde ya se detuvo el crecimiento del niño, se puede optar por ciertas cirugías correctivas de elongación de hueso por un lado y osteotomías por otro.